Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la materia Teoría del Delito en la correspondiente especialización del Instituto IEXIP. A grandes rasgos, como está tipificado en el pensum de estudio, vamos a abordar cuatro temas. El primero, lo correspondiente a la sociología y a la teoría de la delincuencia, posteriormente la teoría del delito, la tipicidad y la culpabilidad. En esta primera sesión vamos a abordar todo lo referente a conocer qué es la sociología, por qué hablamos del derecho, porque se habla de la sociología jurídica para poder entender lo que va a ser el estudio de la criminalidad. En primer lugar, vamos a abordar a grosso modo lo que va a ser la historia con base al delito. El Y teléfono, dámelo. para nadie es un secreto que en el contexto de lo que va a ser la antigüedad, el concepto de personalidad, el concepto de persona, era desconocido en el contexto de lo que va a ser la edad antigua. Posteriormente nos vamos a enfocar en lo que va a ser la Edad Media y la Edad Moderna. Allí vamos a enfocar efectivamente la connotación de lo que va a ser el hombre como centro y motor del universo. De allí que tanto en filosofía como en derecho como en politología se haga la pregunta de por qué el hombre es el gran enigma de la sociedad y por qué el hombre ha creado una connotación de preguntas y respuestas a lo que va a ser la sociedad. Y una de esas primeras preguntas a las cuales se enfoca el hombre es por qué el hombre no es feliz, porque el hombre no se siente libre y porque relativamente el hombre no es igual. Entonces vamos a abordar efectivamente lo que va a ser el derecho y lo que va a ser el estudio de la criminalidad desde un punto de vista de la teoría del delito. En primer lugar, ¿por qué nace el derecho? El derecho nace como un constructo de la sociedad, de la evolución de la sociedad en el contexto de lo que va a ser el Estado. Y cómo nosotros como abogados, como politólogos, como historiadores, como sociólogos vamos a entender el Estado. Porque hay una premisa fundamental en la cual se establece de que el derecho es una connotación de prerrogativas de normas sociales, de conductas, de la coercibilidad, enfocada desde un punto de vista de la sanción y la coacción. Pero cuando efectivamente nosotros hablamos de coacción, cuando hablamos de coercibilidad, cuando hablamos de delito, porque cuando hablamos de delito se establece una postura de la desviación del individuo en la sociedad. Hay un autor tunecino que se llama Ibn Khaldun, que enfoca y habla acerca de los prolegómenos de la historia universal y dice y enfoca que cómo las condiciones climáticas van a influir en el hombre notablemente, porque el clima afecta la prerrogativa de la conducta humana. Entonces hacen una pregunta de por qué cuando hablamos de los convencionalismos sociales, el hombre, por ejemplo, si va a una fiesta, ¿por qué tiene que ir vestido de buena manera y por qué no puede ir en pijama, por ejemplo? Entonces, allí es donde se empiezan a hablar de esos constructos y de esas prerrogativas para poder entender la conducta del individuo desde un punto de vista del derecho. Porque enfocamos y decimos que el derecho nace como una prerrogativa a la postura de lo que va a ser la sociedad, esa sociedad civil y esa sociedad política enfocada en el Estado. Pero ¿cómo nosotros entendemos hoy en día el Estado moderno? ¿Cómo se entiende el Estado? El Estado es una institución que se dice que es estática, que el Estado no es cambiante, lo que cambia es el gobierno, y con base al gobierno enfoca las prerrogativas y los lineamientos, la normativa desde un punto de vista del Código Penal, del Código Orgánico Procesal Penal, del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, enfocado en una premisa desde un punto de vista de lo que va a ser la normativa y desde lo que va a ser el punto sustantivo. ¿De qué se encarga el Código Penal? A grosso modo, se dice que el Código Penal se encarga de regular la conducta del hombre en una sociedad, pero que ese Código Penal va a tener una tipificación, efectivamente, de unos tipos penales que tienen que adecuarse a, tal cual como lo establece el artículo 1, a una connotación de unos hechos. Cuando Aristóteles hablaba del zoon politikon, el hombre como un ser racional enfoca a una prerrogativa de lo que va a ser el individuo en esta sociedad. Y en Grecia, pues enfocábamos no la sociedad como tal, sino una polis, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a entender ahora a la sociología?
La sociología es una ciencia que se va a encargar del estudio de la sociedad, el comportamiento del individuo en la sociedad. Pero ¿cuándo nosotros podemos hablar realmente de lo que va a ser la sociedad o cuándo enfocamos el estudio de esa sociedad en la prerrogativa de lo que va a ser, por ejemplo, fines de la Edad Media y fines de la Edad Moderna? ¿Qué pasó en la Edad Media y qué pasó en la Edad Moderna para nosotros poder entender hoy en día lo que va a ser la teoría de la delincuencia? Cuando hablamos de teoría de la delincuencia, hablamos de unas conductas desviadas del hombre en la sociedad y dice por qué el hombre se desvía en la sociedad y es una premisa fundamental donde dice que hay que educar al niño para no castigar al adulto. Y esa es una máxima de experiencia desde Aristóteles. Aristóteles en su obra, y cuando hablaba del son politicón y hablaba de la familia, hablaba de esa institucionalidad, porque decía que el niño iba a ser el reflejo y el motor de lo que iba a ser el hombre en la asamblea, en la connotación de la postura de la asamblea, y ese niño había que educarlo bien. Dice, hay que educar al niño para no castigar al adulto. Pero ¿bajo qué premisas y bajo qué postulados el hombre se educa? Y aquí hay una connotación para hacer la comparación entre lo que va a ser la familia y lo que va a ser la sociedad. Por ejemplo, un niño en casa tiene una costumbre, se debe comer efectivamente con los cubiertos y en la escuela le enseñan que debe comer con cubiertos, pero él llega a su casa, a su hogar, a su familia, que es una institución, y efectivamente él ve que su mamá come con la mano. Entonces el niño empieza a inquietarse y a hacerse preguntas porque efectivamente ese niño no tiene el discernimiento real de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces viene una contraposición. Mi mamá es una autoridad, pero mi profesora también es autoridad. ¿A quién le debo yo hacer caso realmente? Y aquí es donde viene esa prerrogativa de lo que va a ser la coacción y de lo que va a ser la coercibilidad. La coercibilidad vista desde un punto de vista de la sanción. Pero retomando el punto de ese niño, los filósofos y los pensadores antiguos señalaban y decían que efectivamente que el hombre es como una hoja en blanco. ¿Y por qué el hombre es una hoja en blanco? Porque efectivamente se va educando a través de lo que va a ser la formación en la familia, en el tiempo, en la educación y en la sociedad. Y viene ese contrapeso, viene esa contraposición de ideas y de posturas políticas, porque ¿para qué se crea una norma? Una norma, o ¿para qué se crea el derecho? El derecho sabemos que es una connotación que va a regular la conducta de la sociedad, pero ¿bajo qué prerrogativas? ¿Para qué se crean las leyes? ¿Para qué se crean los códigos? Para efectivamente regular y tipificar la conducta del individuo en la sociedad, en este estado moderno que nosotros hoy en día hablamos. Pero ¿por qué se habla del hombre o de ese niño como una hoja en blanco? ¿Por qué una hoja en blanco? Porque efectivamente se va formando, se va creando con unas prerrogativas que da quién, el gobierno, con unas prerrogativas que va a dar la religión, con una prerrogativa que van a dar los medios de comunicación, con una prerrogativa que van a dar quiénes, las instituciones, porque cuando nosotros empezamos a hablar de esa contraposición de lo que va a ser ese Estado moderno, ¿para qué se crea? ¿Cuándo realmente nosotros empezamos a hablar del Estado moderno? Se dice que a finales del siglo XV, principios del siglo XVI con Nicolás Maquiavelo. ¿Para qué se crea el Estado? Para una medida, una institución que va a regular la conducta efectivamente del hombre desde el punto de vista de la sociedad. Pero entra en juego algo fundamental que se va a llamar el delito. ¿Y por qué el delito? Anteriormente, cuando empezamos a ver lo de la tipicidad, ¿para qué o por qué se habla del delito como tal en la prerrogativa de lo que va a ser el derecho penal? Cuando ustedes vieron el derecho penal o cuando vimos derecho penal en las instituciones para graduarnos como abogados, ¿qué decían del derecho penal? ¿Cuál es la función? Efectivamente de conocer ese derecho penal, que habla de la territorialidad, que habla de la extraterritorialidad y que habla de los tipos penales. ¿Pero para qué los tipos penales? Efectivamente, en el contexto de lo que va a ser la sociedad, el hombre cuando comete un delito tiene que ser efectivamente sancionado porque no puede pasar por alto la conducta del hombre en esta sociedad. Pero si nosotros enfocamos lo que va a ser la Constitución, ¿verdad? Como una norma que va a garantizar el comportamiento del individuo en la sociedad,
¿Cuándo se crea la Constitución y qué es lo que establece la Constitución con respecto a las penas máximas, sobre todo a la edad y sobre todo a la pena de muerte en el caso de Venezuela? Efectivamente, en la Constitución se establece en la primera parte, en la parte estructural, lo que va a ser la premisa fundamental del hombre, con base a una connotación de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales, y que si bien es cierto, en el Código Penal o en el Código Orgánico Procesal Penal se regula cuánto es la pena máxima para los delitos, no es menos cierto que la Constitución establece que no puede haber pena de muerte establecido en Venezuela y que, por ejemplo, para una persona mayor de 70 años, no puede ser efectivamente, si comete un delito, ser remitida a una institución, por ejemplo, una cárcel, porque efectivamente goza de una prerrogativa. Pero esto con base a qué? ¿A qué prerrogativas? Y efectivamente, pues formamos parte de un sistema universal de principios, de valores, de doctrinas, y pues no se pueden solapar los principios constitucionales establecidos en el marco jurídico regulatorio de lo que va a ser el derecho procesal penal. Cuando hablamos efectivamente de esa norma sustantiva o de esa norma adjetiva, una tiene que ver con la conducta del hombre en la sociedad, que va a ser la norma sustantiva, y la norma adjetiva, que va a ser efectivamente ese procedimiento a aplicar en la connotación de los delitos. Pero ¿en qué se diferencia ese derecho positivo desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista de derecho normativo o del derecho adjetivo? Que efectivamente se va a tipificar esa conducta predelictual del individuo que comete un delito. Por ejemplo, en Venezuela nosotros hablamos de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? En base con base a la evolución de los delitos. Y uno dice, pero ¿por qué si un niño comete un delito? Y eso está como una postura del derecho, enfocada desde el punto de regular la conducta humana de la vida en sociedad. ¿Por qué si un adolescente comete un delito, la pena máxima va a ser 10 años? ¿Y por qué no se hablan de castigos, sino se habla son de faltas? Porque efectivamente formamos parte de un sistema universal de derechos humanos y establece en el artículo 8 de la LOGNA el principio del interés superior del niño, que ha sido abordado por la doctrina y por la jurisprudencia como un concepto indeterminado. En la oportunidad en que les vaya a mandar a hablar o enviar el material de apoyo para realizar las actividades que posteriormente les voy a señalar que deben hacer, es fundamental de que ustedes sepan como estudiantes de esta especialización que efectivamente, indistintamente de que el hombre cometa o el individuo cometa un delito, efectivamente se le deben garantizar unas prerrogativas porque formamos parte efectivamente de esta Constitución y que cuando nosotros hablamos de la Constitución es una norma suprema. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el artículo 23 establece acerca de los tratados y de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados en Venezuela, que no debe colidar efectivamente, como lo dice la pirámide de Hans Kelsen, con ninguna otra normativa. ¿Por qué? Porque le da una garantía al individuo desde el punto de vista de la sociedad. Pero cuando nosotros hablamos del derecho como una forma de control social, ¿cómo está enfocado ese control social? Y efectivamente está informado o tipificado como un instrumento de poder social que va a garantizar al individuo las máximas experiencias en el Estado. Hay un autor francés que establece, Louis Althusser se llama él, donde establece el aparato represivo y el aparato ideológico del individuo desde el punto de vista de lo social. ¿Y cuando nosotros hablamos de un aparato represivo o cuando hablamos de un aparato ideológico? Este autor francés establece que efectivamente ese aparato represivo va a estar enfocado en los tribunales y en la policía, y que el aparato ideológico va a estar enfocado en la religión, va a estar enfocado en los medios de comunicación, incluso en la política. Pero, ¿qué tiene que ver ese aparato represivo con base al individuo que comete un delito y que comete una connotación desde el punto de vista de la criminalidad, que efectivamente debe cumplir una condena por el hecho de haber vulnerado una norma establecida en la ley? Cuando nosotros hablamos efectivamente también de la connotación de lo que va a ser el delito está tipificado como una conducta que rompe con unos principios que va a ser el orden público y que va a ser el bien común.
Y ese bien común va a estar tipificado, como lo ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde establece que dice que el orden público no puede ser relajado por los particulares y que cuando una norma es sancionada o violada por algún individuo, efectivamente debe que ser penado por esa sanción que él establece. Cuando nosotros igualmente hablamos de la connotación, por ejemplo, en el caso de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, que fue reformada el 16 de diciembre del año 2021, ¿por qué fue reformada esta ley? Y cuando entonces se empieza a hablar de esa sociología o esa connotación de la teoría de la delincuencia, sabemos que el derecho y la sociedad no es estático. El derecho y la sociedad van cambiando de acuerdo a las prerrogativas de ese individuo en el marco regulatorio del Estado, porque si nosotros comparamos lo que es el Código Civil del año 82, por ejemplo, establece cuáles son las causales del divorcio, ajá, pero que hablaba de los niños que eran nacidos de madres solteras, por ejemplo, o que hablaban, o no hablaban, mejor dicho, de la connotación de lo que era el dar muerte, cuando un hombre da la muerte a su pareja, llámese esposa, llámese concubina, llámese novio, llámese amante. Era tipificado como un homicidio. Pero en la ley de noviembre del año 2014 se estableció esa conducta delictual para el hombre que da muerte a una mujer, conocido como el término de, o el delito, el femicidio o el feminicidio. ¿Y por qué este término se acuña recientemente en esta ley del año noviembre de 2014 y posteriormente en la ley orgánica de reforma, la ley orgánica especial de violencia contra la mujer? ¿Por qué se incluye este delito? Porque efectivamente el legislador se dio cuenta de que el hombre en el estudio de la evolución de la sociedad, con ese sentido matriarcal, ha enfocado unas posturas ideológicas, políticas y sociales a la mujer que efectivamente es la débil en el contexto de la connotación de lo que va a ser el delito. Y entonces empieza otro término fundamental que va a ser la misoginia, como el odio que se le tiene a la mujer. ¿Por qué? Desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, y el legislador o los legisladores se dieron cuenta de la necesidad de incluir este término del femicidio o el feminicidio. En el caso de Venezuela, por ejemplo, estaba tipificado en el artículo 57 de la ley de noviembre de 2014 y en la actual está a partir del artículo 60-67. Pero ¿por qué femicidio o por qué feminicidio? Y dice que no se hace una postura o una distinción en la exposición de motivos. ¿Y por qué en el artículo aparece como femicidio? Porque dice que es una connotación al término, a la terminología del derecho con base a la evolución del concepto. Otro rasgo fundamental para nosotros establecer lo que va a ser la sociología y lo que va a ser la connotación de la teoría del delincuente, ¿cómo se forma el delincuente y por qué se forma el delincuente? Nosotros podemos hablar cuando hablamos de ese hombre, John Locke o Thomas Hobbes, de por qué el hombre es egoísta y dice que es la sociedad la que hace al hombre egoísta y egoísta por naturaleza. ¿Pero por qué la sociedad? Porque efectivamente el hombre comparte en un contexto político, social y cultural, y es esa institución o esa connotación lo que hace que el hombre se convierta en un ser malo. Y sin traer a colación, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con Adolfo Hitler? ¿Quién fue Adolfo Hitler? Si nosotros nos podemos a pensar cómo fue la postura de él. ¿Dónde nació Adolfo Hitler? Sabemos que nació en Austria, que era hijo de una profesora que su papá nunca lo reconoció, y a partir de allí se fue creando la connotación de esa persona oscura y opaca y que sabemos cuál es la consecuencia de Adolfo Hitler en el contexto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue la sociedad. Él quería ir a una escuela de piano en Austria y pues la sociedad lo sacó. Él quería pintar y nunca lo dejaron pintar. ¿Por qué? Por su condición. Entonces han dicho los escritores y los filósofos que el hombre efectivamente se hace en la sociedad, pero que la sociedad también juega un rol fundamental, cuando lo decía, por ejemplo, en el caso de la familia, en el caso de la escuela, donde el hombre empieza a perder ese sentido de pertenencia a esa coercibilidad, por ejemplo, a esa connotación de por qué se siente el débil jurídico en la sociedad. Porque, por ejemplo, ahorita hay otra postura con relación a lo que es el bullying. El bullying siempre ha existido. Y cuando hablamos de la teoría de la delincuencia, el término de bullying nunca había sido tipificado, lo conocíamos con otros términos y efectivamente siempre ha existido el bullying, pero ¿por qué hoy en día se ha arraigado tanto el bullying en la sociedad? No solo en Venezuela, no solo en América Latina, sino que es un problema a nivel mundial. Si nosotros vemos en Estados Unidos qué pasa con los niños que han masacrado en las escuelas, porque efectivamente se sienten alienados.
Y Marx lo enfoca, dice que el Estado es una lucha constante de clases sociales, el débil jurídico, el dominante sobre el dominado, el gobernante sobre el gobernado, el integrado sobre el excluido. Y efectivamente eso es lo que hace esa postura del hombre en la sociedad, que efectivamente va a sin querer jugar un rol fundamental en el individuo y que si el individuo se siente débil, efectivamente va a contrarrestar las normas impuestas por la sociedad. Pero ¿para qué se crea la ley? ¿Por qué existen leyes? Tenemos leyes por todo, pero realmente esas leyes se cumplen. ¿Por qué vemos ahorita que la ley, o por qué vemos que la droga, por ejemplo, se ha proliferado tanto? ¿Por qué se ha proliferado? Porque es un problema de la connotación mundial. Por ejemplo, en México, ¿qué pasa con la droga? ¿Qué pasa con los cárteles de la droga? Y existe el Estado y existe el gobierno, pero el cártel parece que es más grande que el gobierno. ¿Por qué? Porque hay una postura de intereses políticos, sociales y culturales que afectan en el entorno de lo que va a ser efectivamente el hombre en la sociedad. A grosso modo, para ver lo que va a ser la conducta de la sociología criminal, ¿verdad? Se refiere a una conducta establecida por el hombre enfocado desde el punto de vista del derecho penal, desde la criminología y desde la sociología. Si nosotros hablamos del derecho penal, en el derecho penal tenemos que encontrar lo que va a ser la tipicidad, la antijuricidad y la connotación de la culpabilidad. Si nosotros hablamos de la criminología, en la criminología vamos a enfocar efectivamente el agente del delito. ¿Quién va a ser el agente del delito? Efectivamente, el hombre o ese individuo, llámese adulto, llámese niño, niña, adolescente, que va a cometer el delito, que va a cometer el rompimiento de una regla en el contexto de lo que va a ser el derecho. Y desde el punto de vista de la sociología criminal, ¿cómo va a ser estudiado el fenómeno social o el hecho que enfoque ese fenómeno social en el punto de vista de la persona y desde el punto de vista de la conducta como un problema social? Cuando yo les enfocaba la connotación de por qué se crea el Estado en ese contexto de la Edad Media, o por ejemplo, qué fue lo que pasó con la Revolución Francesa, hay tres fechas que se deben tomar en cuenta para la connotación de lo que va a ser el estudio de la criminología o de lo que va a ser el estudio de la criminalidad. La connotación de 1666, por ejemplo, con la Restauración Inglesa, posteriormente lo que va a ser la Revolución Francesa y posteriormente lo que va a ser la independencia de los Estados Unidos. Estos fechas marcan un hito fundamental para la postura política social del hombre, ¿con base a qué? A los derechos humanos, con base a los derechos fundamentales, con base a la connotación de lo que va a ser el debido proceso y con base a lo que va a ser la historia. En la postura, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el artículo 49 constitucional, que establece con base al debido proceso. Y si nosotros nos vamos al contexto de la sociología, ¿por qué nace el debido proceso en Inglaterra el 12 de junio de 1215 con Juan Sin Tierra? Efectivamente, por una prerrogativa, por una postura de conmutación de tierras. Y aquí, pues efectivamente, se enfoca ese debido proceso como una garantía constitucional en el caso de Venezuela, en la Constitución de 1999, donde se le da a ese individuo que haya cometido, por ejemplo, un delito, el derecho a que puede, se dice, declarar libre de apremio y sin coacción. En el marco jurídico de lo que va a ser el derecho, dos conceptos fundamentales que debemos tomar en cuenta, que va a ser la coacción y la coercibilidad. La coacción, lo ha dicho los diccionarios de derecho, Calvo Vaca, por ejemplo, por mencionar algunos, que la coacción es el empleo habitual de las fuerzas legítimas que acompañan al derecho para hacer eficientes sus obligaciones y eficaces sus preceptos. ¿Cuáles son sus preceptos? Efectivamente, todo lo que regula los códigos, llámese el Código Civil, llámese el Código Penal, llámese la Ley de Violencia contra la Mujer, llámese la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Para qué? Porque efectivamente el hombre sabe que si comete un delito o que si comete una sanción, pues efectivamente tiene que encuadrar en esa tipología penal, porque lo que no está escrito o lo que no está establecido en el artículo 1 del Código Penal no puede ser considerado un delito. Esto es la connotación de lo que va a ser efectivamente la postura del hombre al debido proceso, que ninguna persona puede declarar o puede declararse culpable si no hay un debido proceso efectivamente. Y la coercibilidad desde el punto de vista de la sanción, esa sanción que está tipificada igualmente en una norma, en un contexto de regular la conducta del individuo en la sociedad.
a grosso modo. Pero ¿qué es lo que efectivamente yo quiero que les quede en cuenta en esta primera postura de la clase? Lo que va a ser la sociología, lo que va a ser el Estado, lo que va a ser la coacción, lo que va a ser la coercibilidad, lo que va a ser el punto de vista del derecho desde el punto de vista de lo social y la postura de lo que va a ser la criminología, que va a ser distinto a la criminalística, porque la criminología es el estudio o la ciencia que se encarga del estudio de los delitos y la criminalística efectivamente son los instrumentos o los, por ejemplo, el 6CPC órgano que se encarga de recabar todas las pruebas y todas las evidencias, por ejemplo, cuando se comete un homicidio o cuando se comete un femicidio o cuando se comete un robo, porque efectivamente está tipificado como una conducta o un órgano que se va a encargar de cumplir esta función. A grosso modo, entonces, efectivamente, para dar preponderancia a esta primera unidad, ¿qué quiero que les quede claro? La connotación de lo que va a ser el hombre en el marco regulatorio del Estado. ¿Por qué el hombre? Porque como lo dije al principio, es el enigma más grande de la sociedad. ¿Y por qué el enigma más grande de la sociedad? Porque efectivamente, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-2019 o con el COVID-19. Anteriormente nosotros no podíamos hablar de clases virtuales y gracias a esta virtualidad, gracias a ese COVID, pues efectivamente podemos tomar clases desde nuestras clases, gracias a esas redes sociales, gracias a esa aldea global, perdón, que enfoca Niklas Masluja en el contexto de lo que va a ser el Estado moderno. A grandes rasgos, para dar continuidad con esta unidad 1, efectivamente también tomar en cuenta lo que va a ser la sanción en el Estado. Deben enfocar, me imagino los que tienen la Constitución de Juan Garay, ver cómo está conformada la Constitución. Tenemos una parte dogmática y tenemos una parte estructural, que en la primera parte vamos a encontrar los dogmas, los principios, ¿con base a qué? Al derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al ambiente, el derecho a ser juzgado por jueces idóneos y transparentes, naturales, el juez natural, cuando ustedes vieron la connotación del juez natural, que efectivamente es el que está investido por el Estado para tomar una decisión, que no puede haber, cuando nosotros hablamos de la connotación de la jurisdicción, que va a ser por la competencia, por el territorio y por la materia, que si un juez toma o castiga o toma una decisión no siendo competente, pues efectivamente se está violentando el debido proceso y la tutela judicial efectiva que está tipificada en el artículo 257 constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces están investidos de autoridad. ¿Y desde cuándo viene esa connotación de los jueces? Efectivamente, desde que se crea el derecho. Cuando se crea el derecho, por ejemplo, en Roma, nosotros vimos lo que va a ser el matrimonio, lo que va a ser la patria potestad, y lo que va a ser incluso la connotación de esos delitos de la delincuencia. Más adelante, cuando empecemos a ver lo que va a ser el estudio del delito como tal, la tipicidad, vamos a ver lo que fue el código de Hammurabi, lo que fue el código de Manú, con base a la postura del ojo por ojo y el diente por diente. Usted iba a ser muerto de acuerdo a la manera como usted había sido, había dado muerte. Pero hoy en día, pues lastimosamente no es así. ¿Por qué? Porque está tipificado esos tipos penales. Aunque a veces hay personas que van más allá, pero esas personas son pues coaccionadas y son a través de la sanción, pues reciben un castigo por la infracción de la norma, ¿no? Efectivamente, el derecho regula la conducta del individuo en la sociedad y efectivamente esa sociedad tiene que adherirse a las posturas políticas, sociales y culturales que implementa el legislador por esa prerrogativa social. Y si ustedes me imagino que se harán las preguntas, ¿por qué se creó el derecho? ¿Por qué se crea la ley? La ley se crea para efectivamente regular la conducta del individuo en la sociedad, porque no estamos, no somos animales, aunque el son politicón lo decía Aristóteles, somos animales de costumbre, pero animales de costumbre ¿para qué? Y lo dicen los filósofos, los precursores de lo que va a ser este estudio de la criminalidad, el estudio de lo que va a ser la sociología criminal efectivamente enfocada en las posturas políticas sociales del hombre en la criminalidad. Entonces, a grandes rasgos, compañeros, ver por qué se crean las cárceles. Hay una prerrogativa cuando hablamos de la cárcel que dice, ¿vas a reformar o ese individuo que comete un delito y que está encerrado se va a educar? Lastimosamente, la conclusión que han llegado los estudiosos de estos estudios de las cárceles, a veces el hombre no
se resocializa, al contrario, sale en libertad, pero si el Estado no le garantiza dónde puede poder trabajar, entonces efectivamente, si no fue reinserto, va a salir a cometer otra clase de delito y el hombre no se va a educar, no se va a efectivamente enfocar en el contexto social, porque efectivamente cuando estuvo encerrado 20, 25 años, ¿y qué hacía en ese encierro? A diferencia de las cárceles efectivamente norteamericanas, mexicanas, República Dominicana, ¿cuál es la connotación de esas personas que están allí encerradas? Por ejemplo, el derecho a la alimentación. Hay estudios que ustedes pueden ver por Google, cómo es la connotación de la criminalidad, por ejemplo, en República Dominicana. Las cárceles, en un cuarto encerrado más de 100 personas y cuando le van a dar comida, lanzan el arroz, lanzan, y el que puede agarrar un arroz es el que come, el que no. Y entonces, ¿cómo se crea esa persona? ¿Se va a formar o al contrario va a salir en condiciones pues que no son las más óptimas para reinsertarse en una sociedad que efectivamente no le va a garantizar o no le garantizó ninguna prerrogativa en el tiempo, ¿no? Para dar a grosso modo efectivamente una postura a lo que va a ser el estudio del hombre en la sociedad y en la criminalidad, quiero a grosso modo enfocarles lo que va a ser el derecho como un factor social, un factor enfocado desde un punto de vista del orden y del cambio. ¿Por qué del orden y por qué del cambio? El cambio, como lo dijimos, ¿qué pasa en el mundo en 1900, por ejemplo, por decir algo? ¿Qué pasó en 1914? ¿Qué pasó en 1939? ¿Qué pasó en la década de 1960? ¿Qué pasó en la década del 70? ¿Qué pasó en el 80, en el 90 y en el 2000? Pues efectivamente hubo unos cambios significativos en la prerrogativa del individuo en la sociedad. Y esta prerrogativa va a estar enfocada, por ejemplo, en la década del 70 o en la década del 60 con base al feminismo. Esa revolución feminista que dejó legados positivos para la mujer, pero hay una crítica fundamental desde el punto de vista de la familia. Los filósofos, llámese Aristóteles y Platón, que fueron unos de los que se encargaban del estudio de la sociedad en ese momento en la polis, enfocaban que la mujer era la encargada de la familia y que la familia iba a estar enfocada, o esa mujer iba a estar enfocada en darle todo el conocimiento a ese individuo que iba a formar parte del ágora. Pero ¿qué pasó más adelante con la mujer? La mujer efectivamente se independizó. ¿Y cómo quedó esa familia? Porque hoy en día nosotros hablamos de familias disfuncionales y eso es un hecho público, notorio y comunicacional, que es un problema de criminalística o de criminología, perdón, cuando empezamos a ver quiénes cometen delitos o por qué las niñas o por qué las adolescentes están embarazadas a los 10 años o a los 12 años. Si es 10, es una niña. Si ya está desarrollada, claro está, pero si a los 12 queda embarazada, entonces, ¿cómo se va a formar esa niña en el contexto de la sociedad? Y lastimosamente, para nadie es un secreto que no es solo en Venezuela, es un problema de América Latina. Me gustaría que ustedes leyeran la exposición de motivos, por ejemplo, de la LOGNA. ¿Qué es lo que pasa con la LOGNA? La LOGNA es una ley que trae en esa exposición de motivos que fue tomada de Naciones Unidas y que fue desarrollada para países del primer mundo, del primer llamado del mal mundo, el primer mundo, perdón. Llámese Suecia, llámese Suiza, llámese Dinamarca. Pero ¿cómo es la sociedad allí y cómo es la sociedad en estos países de América Latina? Totalmente distinta. Ustedes se podrán hacer la pregunta de por qué hay tantos suicidios en Dinamarca si ellos son relativamente felices. ¿Por qué hay tantos suicidios en Dinamarca? Y hay un estudio que acredita a la conclusión de que es porque no son felices y que las condiciones climáticas, como ya se los dije anteriormente, influyen en este ser. Con los prolegómenes de la historia universal, Inhaldun hablaba de que el individuo se trastoca con base a lo que va a ser la postura del cambio climático. ¿Por qué el frío y por qué el calor? Y si nosotros comparamos en Venezuela, por ejemplo, en Puerto La Cruz, en Ciudad Bolívar, cómo es el sol a las 5 de la mañana. Y en Táchira, por ejemplo, en Mérida, el sol empieza a salir como a las 7, 8, 9 de la mañana. Y si comparamos a estas dos personas de Oriente y de Occidente, ¿cómo son? Unas son extrovertidas, unas son calladas. Entonces, todo esto juega un rol fundamental en la conjuntación del marco regulatorio del Estado para poder
decir que el hombre va a tomar un rol fundamental en la sociedad. Entonces, efectivamente, orden y cambio en el control social. Para nadie es un secreto, efectivamente, que la mujer empezó a trabajar, pero ¿qué pasó con la familia? Se fue desviando, vamos a decirlo así, que no todas las familias, en todas las familias pasan, porque bueno, hay familias que son modelos, pero en esas familias también modelos que fueron educados los niños a grandes rasgos. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Qué pasa con estos seres? Que efectivamente son tres hermanos y hay uno que consume droga. ¿Pero por qué consume droga? Porque a veces papá y mamá le dieron todo, pero no lo educaron en principios y en valores. Entonces, a esa conclusión es la que llega la connotación de por qué se habla de la teoría de la delincuencia. ¿Por qué se forma el delincuente? ¿Por la felicidad? ¿Por la libertad? Que esa libertad, como hombres o como seres humanos, no somos libres al 100%. ¿Y por qué no somos libres? Porque efectivamente estamos atados a los convencionalismos sociales y a las reglas. Por ejemplo, una mujer venezolana con una mujer siria o con una mujer de Afganistán. ¿Cuáles son las connotaciones? Que efectivamente la mujer en Occidente fue evolucionando para bien, pero en Oriente, un hombre, por ejemplo, no puede venderle ropa íntima a una dama. Y en Venezuela eso no está tipificado como un delito, pero el hombre que venda una ropa interior a una dama, hasta la pena de muerte. Entonces esto también entra allí en juego en esa connotación de lo que va a ser la sociología y la teoría efectivamente del hombre, porque existen estas reglas y por qué existen estas posturas de la sociedad desde un punto de vista de la misoginia, por ejemplo, o de lo androcéntrico, el hombre como centro y motor del universo, porque el hombre sirio, el hombre chino, el hombre libanés es distinto al hombre de América Latina. Entonces, son posturas filosóficas, políticas y sociales que juegan un rol fundamental en cuanto al orden y al cambio del individuo en la sociedad. Otra connotación en el punto de vista del derecho como una prerrogativa de la vida social se encuentra a la interrelación de la comunicación entre las personas. Y hay un rasgo fundamental en la actualidad, gracias a la aldea global de Niklas Masluhan. ¿Qué pasa en la actualidad con las redes sociales? Por ejemplo, ofrecen ventas de carro, por decir algo, y la gente todavía es inocente, que piensan que un carro cuesta $1000 y van y a buscar el carro. ¿Y qué pasa? Se encuentra con una prerrogativa de que son unos tipos, unos delincuentes, ¿verdad? Le quitan el dinero, le quitan el vehículo y efectivamente los asesinan. Y son personas que uno a veces dice, pero bueno, ¿por qué la gente todavía son ingenuos en esta connotación de la postura del individuo? Muchas gracias por la atención y bueno, estoy presta a cualquier pregunta o cualquier sugerencia.